mis queridos amiguitos, una vez más junto a ustedes, con la alegría de compartir este espacio de Amigos de Jesús Net. Siempre con la alegría de poder saludarles, bendecirles y pidiendo mucho por ustedes y por sus familias. Hoy tenemos la alegría, el gozo de poder compartir una vez más junto a nuestros compañeros, Amigos de Jesús Net, que van a estar con ustedes compartiendo las reflexiones, alumnos de quinto grado, ¿cuántos años tienen? ¿11 añitos más o menos? 11, ¿no? 10. 10 años. Bueno, entre 10 y 11 añitos, pero ya todos para cumplir 11, sin duda los que tienen 10. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es uno de los fundamentos de la Iglesia Católica, que es el primado de San Pedro. San Pedro, cabeza de la Iglesia. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos bendiga a lo largo de estas reflexiones y después cada uno se presenta. Entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ahora les vamos a pedir que cada una esté presente con su nombre. Comenzamos con las señoritas y después con los jovencitos. Entonces, comenzamos por acá. Me llamo Charlie Rodríguez y tengo 10 años. Muy bien, Charlie. Muy bienvenida. Qué gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Me llamo Sara Meléndez y tengo 10 años. Muy bien, Sarita. Bienvenida. Soy Paula Esquivel y tengo 11 años. Muy bien. Paola. Paola. Muy bien, Paola. Bienvenida y bienvenidos. Y ahora vamos con los jovencitos. Soy Juan Pablo Arriaza y tengo 10 años. Muy bien, Juan Pablo. Qué gusto. Soy Rodrigo Lara y tengo 10 años. Muy bien, Rodrigo. Soy Daniel Lara y tengo 11 años. Muy bien. Pues esta es la alegría y de haberse presentado, y ahora vamos a ir conociendo un poquito más quién es San Pedro, qué hizo y cuál fue la misión que Dios le confió. Hace algunos días, el 22 de febrero, la Iglesia celebró una fiesta importante, la cátedra del apóstol San Pedro. Vamos a conocer un poco sobre este gran apóstol, a quien Cristo le confió apacentar su rebaño con la predicación y también la autoridad de enseñanza para poder ir constituyendo y construyendo al pueblo de Dios, a la Iglesia. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 8 al 19, y dice así: Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo mismo nos dice San Juan en el capítulo 21, versículos 15 al 17. Por tercera vez insistió Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En ti pongo este rebaño para que lo cuides, lo guíes y le enseñes. Por lo tanto, conozcamos un poquito sobre la vida de San Pedro. ¿Quién era?
a dónde vivía y qué fue de su vida. A ver, vamos a ver. Charlize, ¿qué nos puede decir sobre San Pedro? Simón vivía en la ciudad de Cafarnaúm. Era pescador de oficio y estaba en su barca cuando Jesús lo llamó. Muy bien. Era un pescador, hombre sencillo, se dedicaba a pescar, con eso después los vendía y lógicamente pues vivía. La casa allá en Cafarnaúm era una casa bonita, estaba muy cerca de la sinagoga, por lo tanto también era un hombre creyente, ¿no? Que estaba muy cerca de la palabra de Dios y del culto propio de los judíos. Sara Nayeli, ¿qué más podríamos decir? Simón estaba con su hermano Andrés y dejaron las redes para seguirlo. Muy bien, todo eso nos va indicando que un día Jesús pasó por donde estaban ellos, les echó el ojo, y una vez que les echó el ojo, los fue llamando. Y ellos fueron dejando absolutamente todo porque querían seguir a este maestro que les estaba invitando a hacer algo diferente en sus vidas. A ver, Juan Pablo, ¿qué más podríamos decir? Pedro era de carácter impulsivo y fuerte. Muy bien, era un poco así arrebatado, era un poco así medio enojado también. San Pedro, un carácter así fuerte, aguerrido, un poco primero actuaba y después pensaba, como que se tenía que arrepentir de todo lo que decía, ¿no? San Pedro era un poco así, ¿no? Bastante impulsivo. ¿Cómo? Impulsivo. Un poco impulsivo. Hoy muchas veces alguno de nosotros puede ser un poquito impulsivo, ¿no es cierto? Primero actuamos, primero golpeamos, no, nunca tanto a los golpes, ¿no es cierto? Y después reflexionamos lo que estamos haciendo. Pero bueno, así es. Daniel, ¿qué más podríamos decir? Defendió a Jesús con la espada y prometió no traicionarlo nunca. Muy bien, aunque fue medio débil en algún momento, porque sí, como que lo dejó, no tanto así que lo negó 3 veces, pero después él se arrepintió y fue muy fiel seguidor de Jesús. Rodrigo, ¿qué más podríamos decir? Sin embargo, Pedro traicionó a Jesús negándolo 3 veces y después se arrepintió y le pidió perdón. Muy bien, y eso es lo importante, ¿no? Muchas veces uno puede cometer errores, ¿no? Puede equivocarse, puede hacer las cosas no tan bien, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es reconocerse que uno se ha equivocado y después pedir perdón y levantarse y seguir adelante. Esa es la actitud que nos enseña San Pedro, especialmente cuando se encontró ante una disyuntiva, ¿no? Ser apresado con Jesús, sufrir con Jesús, que eso como que le dio medio miedo, especialmente cuando él no podía utilizar la espada, porque ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando le cortó la oreja a Malco? Pedro, guarda tu espada, porque si a espada luchas, a espada morirás. Entonces, cuando, claro, San Pedro se encontró desprotegido de cualquier arma, ¿qué hizo? ¡Ay, adiós! Y salió corriendo, ¿no? Ya después, lógicamente, se arrepintió. Veamos qué más conocemos de San Pedro. ¿Qué otras cosas podemos descubrir de este gran apóstol, enviado por el Señor, elegido por el Señor y que ha sido constituido roca de la iglesia? Paola. Pedro, junto con Santiago y Juan, fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Muy bien. Jesús los llamó aparte a Pedro, Santiago y Juan y les fue manifestando cosas muy importantes. Por ejemplo, la transfiguración en el monte Tabor. En el monte Tabor. Ahí fue donde él se manifestó, se le pusieron las vestiduras blancas y Pedro que dijo, Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas y quedémonos aquí felices y contentos, ¿no? Después también los invitó en el huerto de Getsemaní, cuando los retiró, hasta más cerquita de él, y así les fue como que escogiendo para momentos
muy especiales. Rodrigo, ¿qué más podríamos aprender? Pedro fue el primer apóstol en entrar al sepulcro vacío y el primero de los 12 apóstoles en ver a Jesús resucitado. Muy bien. Una de los privilegios que tuvo San Pedro fue que fue de los primeros, o el primero que entró en el sepulcro como apóstol y que estaba, lógicamente, el sepulcro vacío, porque no estaba Jesús. Jesús ya había resucitado. Entonces fue a uno de los primeros que después se le apareció y, lógicamente, junto a Juan, fue de los que creyó primero en la resurrección. Sara. Cuando Jesús subió al cielo, Pedro estuvo en oración y esperó al Espíritu Santo. Muy bien, otro momento importante cuando Jesús sube al cielo y están los 11 apóstoles ahí en el monte de la Ascensión y Jesús los envía a bautizar a todo el mundo. Y también Él estuvo presente en el cenáculo junto a María, a los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo. Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia. Es el día en que la iglesia nace formalmente. Muy bien, a ver, Juan Pablo, ¿qué más? Después de Pentecostés, comenzó su predicación como un verdadero Mesías. Muy bien, pues después de que ya vino el Espíritu Santo, San Pedro comenzó a predicar como un verdadero apóstol. Ahí ya miedos, temores, dudas, todas fueron alejadas. Y a partir de ahí, él ya estaba o se iba preparando para después morir mártir en Roma. Entonces, todo fue un proceso en el cual él fue cada vez creciendo, fortaleciéndose, gracias especialmente a la acción del Espíritu Santo. ¿Qué más podríamos decir, Daniel? Pedro comenzó su ministerio en Jerusalén, después fue a Antioquía y terminó en Roma. Muy bien, esos fueron los pasos: Jerusalén, Antioquía y termina al final en Roma, ¿no? Por eso es la fiesta de hoy, la cátedra de San Pedro que está en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma, si quieren le dan el micrófono a eso. ¿Por qué? Porque ahí terminó Pedro. Porque ahí Pedro murió mártir. ¿No? Ahí murió. En la colina del Vaticano, que era antes un lugar donde enterraban a los muertos que salían del círculo del Vaticano, de ¿cómo se llama?, de estos coliseos pequeñitos, donde sacrificaban también ahí a los cristianos. Entonces lo enterraron ahí y por eso ese lugar, hoy en día el Vaticano, es el lugar donde se construyó la gran basílica ¿de quién? De San Pedro, porque ahí quedaron sus restos y a partir de ahí pues fue como que el lugar central de todo el cristianismo, donde después se fue difundiendo para todas las partes del mundo. Por eso Roma es tan importante. No es porque cayó y fue casualidad de que el cristianismo, pues ahí está el Papa ahora, no, porque donde vive el Papa ahora, ahí fue donde murió San Pedro, donde lo crucificaron boca abajo y donde después lo enterraron. Y una vez como la cristiandad tenía como que un culto a ese lugar santo de la muerte de San Pedro, cuando descubrieron que ahí realmente había sido, edifican la gran basílica de San Pedro, por lo tanto, la cátedra de Pedro. Pedro es la cabeza del grupo de los 12 apóstoles. Jesús le confió una misión única de custodiar la fe y de confirmar a sus hermanos en la fe. Por eso, lógicamente, el punto de referencia era precisamente San Pedro, el Papa, porque le iba diciendo lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir y cómo Cristo había puesto en él ese mandato de ser la piedra. Muy bien, a ver, Paola, ¿qué más podríamos decir? Jesús también dio la autoridad a Pedro, una autoridad específica
de cuando le dio las llaves del reino de los cielos. Muy bien, tú eres Pedro y sobre esta piedra, y las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, yo te doy las llaves para que lo que tú abres, se abra. Lo que tú cierres, lo cierres con la autoridad. Por eso cuando aparecen las imágenes de Pedro, aparecen con unas llaves, porque Jesús le dio esa autoridad de abrir y de cerrar las puertas a todos los que creemos en Jesucristo. Charlize, ¿qué más? También le dio el poder de atar y desatar, que significa la autoridad para enseñar, guiar y santificar. Muy bien, pues todo eso fue recibido por por Jesús, dándole a Pedro esa gran autoridad. Rodrigo, ¿qué más? Pedro fue considerado jefe de la iglesia por las diferentes comunidades cristianas. Muy bien. Todo eso fue un caminar en la cual Pedro iba adquiriendo una autoridad y un ascendiente en toda la cristiandad por haber sido el que Jesús puso como cabeza de su iglesia, ¿no es cierto? Paola, ¿qué más podríamos decir? Pedro murió crucificado de cabeza por mandato del emperador Nerón. Muy bien, así fue como pues San Pedro dejó este mundo siendo mártir, testigo de Jesucristo, pero con la diferencia de su maestro que él no se consideraba digno de morir como Jesús, crucificado, normal. Entonces él mismo dijo, yo no siendo digno de morir como mi maestro, les pido que me crucifiquen de cabeza, boca abajo, para que vean ustedes la humildad con la cual también San Pedro murió. Y por último, Daniel. Pedro fue sepultado en la colina Vaticana. Su tumba se encuentra en los cimientos de la Basílica de San Pedro en Roma. Muy bien. Bien, por eso ese lugar es tan importante, porque de ahí se difundió y comenzó a llevarse el mensaje de Jesús a todas las partes del mundo, siendo Roma la ciudad más importante donde se difundió en Occidente, especialmente el mensaje de Jesucristo. La iglesia no se quedó sin pastor cuando Pedro murió. El Papa es el sucesor de Pedro, cabeza visible de la iglesia y representante de Cristo en la tierra. Por eso, por ser sucesor de Pedro, el Papa ha recibido de Cristo el poder de atar y desatar y así, lógicamente, llevar este mensaje de enseñanza a todo el pueblo cristiano. Juan Pablo, ¿qué nos querías decir tú? Las llaves entregadas a Pedro son el símbolo de la Santa Sede. Muy bien. Las llaves son o representan el símbolo de la Santa Sede que abre a toda la cristiandad las puertas del cielo. Vamos a ir ahora a un pequeño video que nos va a hablar sobre la vida del Papa y ya luego regresamos. Pedro se llamaba al principio Simón, que en hebreo significa Dios ha escuchado. Era de Cafarnaún, que está alrededor del lago de Tiberíades. Era pescador y se dice que tenía una actividad bien organizada. Estaba casado y tenía una hija. Su hermano menor, Andrés, le había presentado a Jesús. Reconozco sin lugar a dudas que se trata de una pesca milagrosa. Toda la noche con las redes vacías y nada más llegar tú, maestro, se han llenado de peces. No sé de qué forma darte las gracias. Tal vez lo que deba hacer es darte parte de las ganancias. Gracias, Simón. No deseo convertirme en pescador. Soy yo el que te va a hacer pescador de hombres. No te entiendo. ¿Qué quieres decir con pescador de hombres? Ven, sígueme y lo sabrás. Simón abandonó todo y siguió a Jesús a todas partes. No estaba solo, sino con otros 11 hombres que también acompañaban a Jesús de Nazaret. La gente dice muchas cosas sobre mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Simón, yo te digo que a partir de ahora serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y además tendrás las llaves del reino de los cielos. Pedro quizá es la figura más humana que nos presentan los evangelios. Haría cualquier cosa por el Maestro, le sigue, le sirve, y es el que está más entusiasmado, pero también el más débil. A veces tiene miedo y no es capaz de dar testimonio de su fe con valentía, como por ejemplo la noche cuando prendieron a Jesús. Pero tú eres uno de ellos, te reconozco. Tú estabas con Jesús de Nazaret, lo seguías siempre. Es más, Jesús se dirigía preferentemente a ti. No es verdad, tú mientes. Me estás confundiendo con otro. Quizá, pero yo creo que no me estoy confundiendo. Señor mío y Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que he hecho? Sabías que yo te iba a traicionar. Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesús, junto a Pablo fue un incansable organizador de las primeras comunidades cristianas, antes en Jerusalén, luego en Palestina y después en todo el mundo hasta Roma. Los Hechos de los Apóstoles nos informan de que Pedro, como había dicho Jesús, fue el punto de referencia de todos los cristianos de Roma que le aconsejaron dejar la ciudad para no caer preso. ¿Pero quién será? Ese parece Jesús. Sí, no hay duda. Es Jesús. ¿A dónde vas, Señor? ¿Dove vai? Quo vadis, Domine? Voy a ocupar tu sitio en Roma. Yo he dado mi vida por todos, sobre todo por los pecadores. Y los cristianos de Roma necesitan guía. Te ruego que me perdones otra vez, Señor. Volveré a Roma porque allí está mi puesto. En Roma, Pedro padeció el martirio. Hoy en ese lugar está la más famosa iglesia del mundo, donde el sucesor de Pedro sigue guiando a los cristianos del mundo entero. Vean ustedes qué hermoso video, cómo hace un resumen de todo lo que hemos ido aprendiendo. No habíamos hablado cómo Pedro se iba yendo de Roma cuando Jesús se le aparece. Le dice, ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? ¿No? Y ahí él recibe la misión de regresar a Roma y lógicamente ahí morir mártir. A ver, Sara, ¿qué nos dice o qué te dice o qué podemos aprender de este video? La fe de Pedro y su entrega por la misión que le dio Jesús. Muy bien. Una fe tan grande que lo llevó a dejar Jerusalén, ir a un país lejano que era Roma, que era Italia, y pues transmitir la fe de Jesús y lógicamente pues la gallardía, el valor para cumplir su misión hasta el final muriendo en la cruz, pero boca abajo. Charlize, ¿qué más podríamos decir? También por su tenacidad, su gran celo por la conversión, su sinceridad y su valentía. Muy bien, todo eso nos enseña la vida de San Pedro, y que lógicamente por eso hemos celebrado, y la iglesia cada año celebra la cátedra de San Pedro, como esa roca, como esa piedra en la cual Jesús ha querido edificar a su iglesia. Por eso hoy con esta fiesta renovamos nuestra adhesión ¿a quién? Al Papa. ¿Y cómo se llama el Papa actual? El Papa Francisco. Entonces vamos a pedir por el Papa Francisco, vamos a rezar por el Papa Francisco, nos vamos a unir a todas las intenciones que tiene el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él sigue siendo el representante de Cristo en la tierra, a quien tenemos que obedecer y también y sobre todo
aprender y saber cuáles son las enseñanzas que Él día a día nos ofrece. Por eso la labor del Papa es muy difícil, es muy dura, trabaja mucho, tiene que guiar a toda la iglesia de todo el mundo. Imagínense cómo nosotros, que somos las ovejitas de la Iglesia Católica, no vamos a pedir por Él. Entonces nos vamos, mis queridos amigos, agradeciendo a Dios este día y nos vamos con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe a lo largo de este día y de esta semana. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Nos vemos y chao. Despídanse. Ahí de su mamá, de su abuelo.